Hola, esto es una clase para la materia Principios de Comunicaciones de sexto año de Electrónica. El tema es un tema muy importante que es introducción a los osciladores de cristal. Hay muchos procesos que requieren de generación de señales de mucha cantidad de estabilidad y esto se logra a través de los cristales utilizados en osciladores de radiofrecuencia, que son cristales piezoeléctricos. Las aplicaciones de los osciladores de cuarzo. En principio se utiliza mucho para navegación, por su alta estabilidad, para las comunicaciones, para la metrología, o sea, la ciencia de realizar estudios de mediciones precisas, la exploración espacial, la computación, la electrónica y sobre todo las aplicaciones militares. La historia de la tecnología utilizada en los osciladores de cuarzo. Esto comenzó en el año 1880, donde Jacques y Pierre Curie descubren el efecto piezoeléctrico y a partir de ahí viene una escalonada de descubrimientos que terminan en el primer computador controlado por cristal en el año 1982. Es importante todos los eventos que fueron sucediendo a partir de ese momento, a partir del descubrimiento del efecto piezoeléctrico, ya que estos hacen a que la vieja tecnología utilizada analógica por los sistemas electrónicos vean un momento en que la estabilidad y sobre todo de las oscilaciones, que son los que generan los ciclos de procesos de las máquinas, logren una mayor cantidad de exactitud. El efecto piezoeléctrico. El efecto piezoeléctrico provee de un mecanismo que acopla propiedades mecánicas de una red cristalina con propiedades eléctricas. Acá tenemos una red sin deformación, donde vemos la estructura molecular organizada perfectamente dentro del sustrato del material, que responde a una disposición, a una predisposición de cargas eléctricas a través de los ejes X y después vemos una red que es deformada y que al ser deformada produce una variación de esas cargas eléctricas en el sustrato y en el seno del mismo sustrato del elemento. El efecto piezoeléctrico en el cuarzo. Esto es fundamental. Hay componentes de esfuerzo que pueden ser generados en el campo eléctrico y que en definitiva estos componentes de esfuerzo son a través de la posición que tengan con respecto a los ejes X, Y y Z del cristal propiamente dicho. Cada vez que se produce una deformación en alguna de las direcciones, se produce una variación dentro del cristal que produce el efecto de la piezoelectricidad. Y entonces, bueno, esto es aprovechado justamente para después utilizarlo en osciladores de muy alta estabilidad. Entonces depende del tipo del corte del cristal, que esto se hace en la fabricación del cristal propiamente dicho. Hay distintos tipos de cortes, como el corte AT, el corte BT y el corte ST, que generalmente están indicados en las tablas de datos, en el datasheet del fabricante de cada uno de esos elementos. Hay distintos modos de oscilación. Está el modo de flexión, donde el material se pandea y al pandearse el material provoca esta piezoelectricidad. Está el modo de extensión, donde yo tironeo del material en ambos extremos y produzco deformación también. Está el modo de distorsión de cara, que eso lo puedo hacer apretando, por ejemplo, dos esquinas opuestas y provocando una variación en la estructura. Está el modo de distorsión de espesor, donde yo lo que puedo hacer es mover ambas caras una con respecto a la otra a través de la tracción de un material por encima para provocar esa deformación. Está el modo fundamental del esfuerzo de corte y el tercer armónico de modo de esfuerzo de corte. Esto es importante porque un cristal de cuarzo yo lo puedo trabajar también en múltiplos de frecuencia. ¿Qué es un oscilador de cuarzo? Ya habíamos visto que un oscilador convencional es un amplificador que es realimentado de forma tal de que pueda mantener las oscilaciones, manteniendo las mismas a través de un criterio, que es el criterio de Barkhausen, por el cual se mantienen las oscilaciones de la salida a una frecuencia
determinada por los componentes del lazo beta. En este caso, el lazo beta es el resonador de cuarzo. Acá vemos un aditamento dentro de este resonador, vemos el resonador de cuarzo propiamente dicho, el amplificador, que es el elemento oscilador junto con el lazo beta, que es el resonador de cuarzo, y una tensión de sintonía a través de un elemento que es un varicap. Esto que vemos acá no es un capacitor, sino que es un capacitor con una flechita. Es un varicap, que es un diodo que al ser polarizado varía su capacidad y prevé una pequeña variación de frecuencia con respecto a la que indica el resonador de cuarzo propiamente dicho. A la salida es desacoplado con un buffer para poder obtener la frecuencia de salida y poder cargar al circuito sin modificar la frecuencia de oscilación. Acá hay un diagrama en bloques para un oscilador controlado por temperatura. Uno de los factores fundamentales por el cual un cristal de cuarzo puede modificar su frecuencia es la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se hace? Se coloca un horno, se coloca el cristal dentro de un horno, que es un pequeño receptáculo metálico, donde en el interior se coloca una resistencia que, al hacer circular corriente eléctrica a través de esa resistencia, genera calor por efecto Joule, y este calor por convección llega hacia el cristal y lo mantiene siempre a la misma cantidad de temperatura. Lógicamente hay un sistema de control de temperatura para que la corriente a través de la resistencia sea controlada todo el tiempo, de forma tal de que, más allá de las oscilaciones del exterior, la temperatura sobre la cápsula del cristal sea siempre la misma, contribuyendo justamente a que no sea tan inestable. Hay distintos desempeños de osciladores según el tipo de categoría. Están los XO, que es el oscilador a cristal convencional, el TXCO y el OCXO. ¿Sí? Entonces, cada uno de ellos responde a un desempeño distinto, ya que cada uno tiene una estabilidad propia debido a su diseño. Por ejemplo, en el caso del oscilador a cristal, el XO, la estabilidad es de menos 10 partes por millón. Eso quiere decir, partes por millón el millón son mega y las partes son los ciclos, o sea, cuántos ciclos por cada megaciclo varía en función de la variabilidad de la temperatura. En el caso del TCXO, es de menos una parte por millón, y en el caso del OCXO es de menos 1 por 10 a la menos 8, lo cual esa estabilidad es muy superior, pero lógicamente necesita de mucho más cantidad de sistemas de control para poder lograr esta estabilidad justamente. Hay distintas exactitudes. La exactitud de los osciladores que utilizan cristal determinan su aplicación típica. Entonces, de acuerdo al tipo de oscilador, de diseño de oscilador, se puede aplicar o en computadoras, o en comunicación inalámbrica móvil, o en comunicación en espectro diverso, en navegación, en comunicaciones por satélite, en posicionamiento global, en GPS y demás. Lógicamente, cada una de estas aplicaciones necesita de una característica propia de estabilidad para poder ser eficaz. Las salidas típicas de los osciladores de cuarzo. El oscilador de cuarzo puede entregar señales senoidales, puede entregar señales TTL, transistor logic, o sea, lógica transistor, puede entregar señales CMOS. Recordemos que la lógica transistor son de 0 a 5 volt. En el caso de la tecnología CMOS es de 0 a 12 volt, y en el caso de la lógica SL son variabilidades que están por debajo de los 0 volt, para justamente que no sean demasiado influenciados por las interferencias que se pueden provocar de forma no intencional, pero sí por otros sistemas que puedan llegar a interferir esa oscilación. Entonces hay distintos tipos de salida y cada uno de ellos se utiliza para un caso distinto. Por ejemplo, en el caso de las ondas senoidales, es cuando yo necesito hacer un oscilador que me genere una onda senoidal para después trabajar con esa onda senoidal, multiplicarla, dividirla y demás a través de procesos de radiofrecuencia. En el caso de TTL se utilizan compuertas, tanto TTL, CMOS como SL se utilizan compuertas lógicas para poder trabajar, por ejemplo, en computadoras,
en sistemas, no sé, Arduino, Pingüino o lo que sea. Las propiedades del cuarzo. El cuarzo es el único material conocido que posee las siguientes propiedades. Es piezoeléctrico, o sea que genera electricidad en función de un efecto de presión mecánica. Tiene un corte de coeficiente de temperatura cero. Si bien la temperatura influye directamente sobre el cristal, no nos debemos preocupar tanto, excepto que las aplicaciones sean y requieran de mucha más cantidad de estabilidad que un cristal trabajando a temperatura ambiente. Corte de compensación de esfuerzo también, de la forma en que está armada la estructura cristalina, hace que la misma, a pesar de ser excitada por algún movimiento mecánico, se mantenga dentro de valores estándares. Son de bajo costo, ya que son hechos en base a silicio, entonces el costo es bastante bajo, y por otro lado, por contrapartida, tiene un alto Q, un muy alto factor de calidad. Estamos hablando de que en un circuito sintonizado convencional podemos llegar hasta un Q de 20, 30, cuando en un sistema utilizando un cristal piezoeléctrico los valores de Q pueden ser de miles. Es fácilmente procesable, se puede procesar por cantidades y lograr una estabilidad muy apreciable. Es abundante en la naturaleza, justamente porque es de silicio y de crecimiento rápido con alto nivel de impureza. Las monturas. Hay monturas de 2 puntos y hay monturas de más de 2 puntos. La más convencional es la de 2 puntos, donde el sustrato, donde el cuarzo es sujetado a modo de sándwich entre 2 electrodos, los cuales a su vez van conectados a los pines del componente. Es el cristal más convencional, es el que más se usa, el que se usa para darle el ciclo reloj a los PIC, a los Arduino o lo que sea. Hay otros modelos con más puntos de sujeción que lógicamente se utilizan para niveles donde se requiere de mayor cantidad de estabilidad, que esos son las monturas de 3 o 4 puntos que sujetan al sustrato de cuarzo. El factor de calidad, recordemos que el factor de calidad es la cantidad de energía almacenada y la cantidad de energía disipada por cada ciclo de trabajo. Entonces el Q es proporcional al tiempo de decaimiento y inversamente proporcional al ancho de la línea del cuarzo. Entonces, como se indica, a mayor Q, mayor estabilidad de frecuencia y mayor potencial de exactitud en el resonador. Entonces el factor de calidad, que es un elemento muy importante, que es tan buscado, muchas veces depende del sistema que yo quiero lograr, muchas veces son filtros, por ejemplo, que requieren un corte muy preciso en una frecuencia determinada y que no sea afectado por la temperatura. ¿Qué buscaremos? Bueno, buscaremos un cristal de cuarzo para poder lograr con ese factor de calidad la curva de Gauss que yo deseo del circuito. Los tiempos de decaimiento son determinados por la eficiencia misma del cristal. Yo excito un cristal, el cristal inmediatamente produce una frecuencia de oscilación propia de su corte realizado. Vale decir que un cristal, una vez que ha sido cortado, no se puede modificar de frecuencia. No es un oscilador variable, al contrario, un oscilador fijo con una frecuencia inamovible, que eso es justamente la gracia del cristal, obtener un oscilador que no se pueda mover de frecuencia. Entonces este tiempo de decaimiento es el tiempo de cuánta cantidad de tiempo mantiene las oscilaciones después de haber sido energizado un cristal, y en función de eso yo puedo determinar el factor de calidad, el factor Q, que en definitiva, ¿qué me determina el factor Q? La curva de resonancia dada en función del ancho de banda que yo necesite. Los relojes de pulsera utilizan, para poder generar la exactitud y la precisión, aunque sean de aguja, aunque sean digitales o lo que sea, tienen un pequeño cristal, tienen un cristal de cuarzo justamente. Entonces, ¿por qué se usa? Bueno, el tamaño es muy chiquitito, un tamaño miniatura. Si alguien desarmó en algún momento un reloj de pulsera, se va a encontrar cuando le cambió la pila o lo que sea con un pequeño cilindrito metálico muy pequeñito. Bueno, ese es el oscilador justamente de una frecuencia determinada, que ahora lo vamos a ver. Tiene bajo consumo de energía, un bajo costo, una muy alta estabilidad, y estos requerimientos pueden encontrarse en los osciladores de tenedor. Hay un tipo de oscilador que es de tenedor porque justamente su configuración hace que sea un oscilador que pueda trabajar a muy bajas frecuencias. ¿Qué tan bajas frecuencias? Por ejemplo, 32.768 Hz, que es una frecuencia muy baja. ¿Por qué esa frecuencia? Porque después de dividirla varias veces,
obtengo, divido por 2, obtengo 16.384, después 8.198, 4.096, 2.048 y así hasta que obtengo 1 Hz. 1 Hz es un ciclo en un segundo, exactos, perfectos, que es lo que yo necesito en un reloj de precisión y que a medida que pase el tiempo, años, se siga manteniendo. El resonador de tipo tenedor trabaja de esta manera en los modos, en los ejes X y de corte y fíjense que en el detalle A están las caras naturales que se utilizan, que son los ejes X, Y y Z ya conocidos, y después en el gráfico B vemos la orientación cristalográfica del resonador de tenedor, o sea, en ese cristal cómo es realmente el corte de ese cristal, y que fíjense que tiene una forma de tenedor, más o menos. En la gráfica C están los modos de vibración del resonador de tenedor, y bueno, es como cuando ustedes agarran algún metal que tenga una forma parecida y lo golpean, como el diapasón. Les insto a buscar el diapasón, es un elemento que utilizaban mucho los músicos para poder lograr un tono determinado y que sea siempre el mismo. El diapasón era metálico, no era de cuarzo, pero generaba un tono que siempre era invariable y que este diapasón lo guardaban en un lugar de forma tal de que no sea alterado por la temperatura, no se golpee y demás. Justamente son patrones de frecuencia. Acá vemos el aspecto de un cristal de reloj de pulsera, que es muy chiquitito, es un cilindrito de 2 milímetros de diámetro y 6 milímetros de largo, parece una especie de capacitorcito pequeño, pero en realidad es un oscilador a cuarzo con la formación de tenedor internamente. La exactitud, la precisión y la estabilidad son fundamentales en un oscilador. Tengo varios estados de exactitud. Uno que puede ser estable pero sin exactitud, otro que puede ser sin estabilidad ni exactitud. En este caso yo genero una frecuencia, no me importa que sea tan exacta, otro que sea exacto pero no estable, y otro que sea estable y que sea preciso y exacto a través del tiempo. Todas estas variabilidades de frecuencia son dadas en función del tiempo. Frecuencia y tiempo en cristal, la medición de los parámetros de un cristal de radiofrecuencia son importantísimos. Hay factores de influencia en la frecuencia de los osciladores de cuarzo, como el tiempo, la temperatura, la aceleración, la radiación ionizante y otros. El tiempo, bueno, el tiempo al que es sometido el cristal, por ejemplo, a una excitación eléctrica, también lo envejece con el tiempo. Se envejece un cristal y pierde sus capacidades intrínsecas a través del tiempo, y se pueden provocar inestabilidades, aunque esto a través de muchísima cantidad de años. La temperatura también produce una deformación, o sea, la temperatura produce una deformación mecánica en cualquier cosa, en un metal, en el pavimento de las calles, en donde sea, y el cristal no es inmune a esta temperatura, entonces provoca una deformación en la estructura del cristal, con lo cual modifica sus coordenadas mecánicas y hacen que varíe levemente la frecuencia de resonancia. También lo modifica la aceleración, la gravedad, básicamente. ¿Y esto qué produce? Produce una variación de frecuencia. También se aprovecha este efecto del efecto de la gravedad sobre la conformación de la estructura molecular mecánica del cristal de cuarzo para tomar variabilidades de frecuencia en función de la gravedad y poder determinar, por ejemplo, a qué gravedad está expuesto un sistema. Y también la radiación ionizante, que es hay dos tipos de radiaciones, la radiación ionizante y la no ionizante. La radiación que es ionizante son las partículas que son neutrones, protones, los rayos X y demás. Todo ese tipo de radiaciones provocan alteraciones en la estructura molecular de un cristal. No así las radiaciones no ionizantes. Las no ionizantes son las ondas electromagnéticas, por ejemplo, las ondas de radio, la microonda, no genera variabilidad en un cristal de cuarzo, pero sí las radiaciones ionizantes. Y bueno, y hay otros factores que también intervienen, como el campo magnético, la humedad, la impedancia de carga. Depende de con qué lo estoy cargando del otro lado del oscilador para que me provoque una variación, la presión atmosférica,
las variaciones de tensión. Con respecto a la presión atmosférica, se hacen actualmente transductores de presión atmosférica de bares a el milivolt, y entonces en función de eso, aprovechando este efecto, este factor de influencia, puedo hacer un barómetro utilizando un cristal piezoeléctrico. Hay fluctuaciones que se producen en la frecuencia de un cristal de un oscilador de cuarzo, y estas se ensayan en laboratorio y se determinan exactamente qué inestabilidad tienen en función del tiempo. Esto es fundamental, y la inestabilidad se mide en variaciones de frecuencia con respecto a la frecuencia fundamental del cristal. ¿Cuál es la frecuencia fundamental del cristal? La que está expuesta en el cuerpo del cristal. Por ejemplo, un caso: el cristal de 4 MHz se utiliza mucho para PICs, o hay otros también de 16 MHz o lo que sea. Bueno, este cristal dice en el cuerpo 4 MHz, entonces yo sé que el fabricante me dice que ese cristal es de 4 MHz y va a ser de 4 MHz siempre. Lógicamente que dependiendo de la calidad de manufacturación del cristal, es la estabilidad o no que va a tener. Todo esto se hace un ensayo por lotes en un laboratorio para hacer las mediciones de estas variaciones en función de la frecuencia, porque es importante. La frecuencia hace que varíe levemente la frecuencia de trabajo de un cristal. También el envejecimiento, esto es, equipos de comunicaciones viejos. Yo me he encontrado particularmente con equipos de comunicaciones de los años 30, de los años 40, y que todavía siguen funcionando, pero acusan pequeños valores de variación de estabilidad de la frecuencia en función del tiempo, aunque sigue manteniendo aproximadamente la misma frecuencia de oscilación. Hay distintos mecanismos de envejecimiento que son importantes a tener en cuenta. Son las transferencias de masa por contaminación, o sea, si yo agrego o deposito sobre el cristal partículas, por ejemplo, estoy modificando el cristal mismo. Esto no es posible debido a que los cristales de radiofrecuencia que vienen actualmente son totalmente sellados. Entonces es muy difícil que una partícula, siquiera de polvo, pueda atravesar ese sellado e incorporar masa a la estructura del cristal. Particularmente, hace muchísimos años atrás, los cristales se podían desarmar, venían con unos tornillitos y se podía aportar o modificar la frecuencia, que no era lo recomendable, pero que en mi caso yo lo hice para hacer pequeñas modificaciones de frecuencia de cristal, como por ejemplo lijarlo un poquitito, y entonces pierde un poco de aporte, aumenta la frecuencia, y cuando yo quiero hacer que el cristal trabaje en frecuencias más bajas, le aporto material, como por ejemplo grafito. Yo ponía con un lápiz un poco de grafito y variaba también la frecuencia, bajaba la frecuencia y la frecuencia de trabajo, y aumentaba la longitud de onda por ende. También hay otros mecanismos que son la pérdida de fuerza en la montura y la estructura de unión. Es importante que los electrodos que sujetan al cristal de radiofrecuencia lo hagan de manera firme, pero que no presionen demasiado el cristal, porque si no también lo están modificando. Todo esto, a través del tiempo, estos mecanismos se van envejeciendo y van produciendo complicaciones. Hay otros efectos, como por ejemplo evaporación del cuarzo, efectos de difusión, efectos de reacciones químicas. También puede haber corrosión cerca de los cristales y esto puede generar cambios. Los golpes también pueden generar, los golpes mecánicos pueden generar inclusive hasta la destrucción del cristal. O sea, hay muchos factores que influyen en la frecuencia y estabilidad de funcionamiento de un cristal piezoeléctrico. Entonces, los corrimientos de frecuencia son función de la magnitud y dirección de la aceleración. O sea, yo puedo utilizar sustratos de cristales de cuarzo para medir aceleración de la gravedad, por ejemplo. Según en qué eje, en cuál de los tres ejes o desde dónde venga la fuerza de aceleración, es la modificación que se va a producir en la estructura cristalina. Entonces, de esta manera yo puedo medir aceleraciones de gravedad utilizando un cristal piezoeléctrico. Muchos acelerómetros utilizan este proceso, acelerómetros para Arduino y demás, que son muy interesantes de trabajar. La inversión de la gravedad también genera modificaciones a través de los tres ejes, por lo cual también modifica variabilidad en la estructura del cristal. Modificación de variabilidad en la estructura del cristal significa modificación de la frecuencia de trabajo. Los niveles de aceleración provocan efectos y estos pueden estar dados por el ambiente en que está siendo usado el cristal. En un edificio, por ejemplo, hay alteraciones en los edificios. A medida que aumentamos la altura en un edificio, el edificio puede tener movimientos y puede generar alteraciones muy leves, por supuesto, en un cristal piezoeléctrico. Las vibraciones en un camión, en el transporte en un camión, también puede provocar variaciones en el cambio de frecuencia de un cristal. Y uno dice, pero ¿y qué? ¿Quién va a poner un cristal
estar en un camión. Bueno, los camiones usan equipos de comunicaciones que están basados en cristales. Entonces, lógicamente, esto puede llegar a ser algo para tener en cuenta. Los barcos, los aviones, sobre todo, los helicópteros, los aviones tipo jet que provocan grandes cantidades de aceleraciones también pueden provocar modificaciones en la estructura del cristal. Los misiles también utilizan para poder estabilizar todos sus sistemas, los relojes de trabajo internos de tiempo, utilizan cristales, lógicamente, y bueno, ese misil está sometido a un nivel de aceleración y esto es importante a tener en cuenta en el momento de la programación. Y bueno, ni que hablar de los ferrocarriles, los trenes y demás, que también provocan esas variaciones. Hay inestabilidades que están dadas en función del corto plazo también. No es necesario que pase demasiada cantidad de tiempo para que un cristal pueda exhibir una variabilidad en función de un corto tiempo o un corto espacio de tiempo al que es sometido a una variabilidad, y esto hace que la frecuencia instantánea que produce el cristal de radiofrecuencia se modifique. La señal que entrega un oscilador de cuarzo, si bien uno puede ver una señal hermosa, es a veces muy difícil de lograr una señal con una onda senoidal pura, y entonces a veces tenemos ruidos incorporados en la onda senoidal que provoca un cristal de cuarzo, y estos nos dan la idea de que hay inestabilidad de frecuencia, que hay ruidos que están introducidos dentro de la onda senoidal, como ruidos de amplitud, ruidos de fase que provocan cambios de fase y demás, lo cual, bueno, lógicamente no es deseable. El impacto del ruido en los osciladores limita la determinación de la frecuencia de operación de un cristal. El ruido mecánico, ¿no? De eso estamos hablando, y también el ruido eléctrico, porque limita la exactitud en sincronización y sintonización debido a la pérdida justamente de la frecuencia de trabajo. En comunicaciones limita la separación entre canales, la selectividad, favorece las interferencias porque produce corrimientos de frecuencia, problemas de sincronización, de comunicación digital. Son muchos efectos que pueden provocar los impactos del ruido en los osciladores. Se pueden encontrar distintos tipos de símbolos en los manuales, en los circuitos y demás, según el tipo de cuarzo utilizado. Hay el símbolo convencional del cristal convencional es donde es el símbolo del cristal piezoeléctrico, el genérico, ¿sí? Hay otros también que lo hacen un poco más alargado, ¿sí? Eso depende de la nomenclatura utilizada. Hay cristales piezoeléctricos que poseen 2 contactos, hay de 3, hay resonadores, hay cristal de bifrecuencia de 2 contactos. Estos cristales, por ejemplo, se utilizan mucho en sistemas de controles remotos, de transmisión de una energía coherente de infrarrojo, por ejemplo. Y algo que es importante, ¿qué es un oscilador a cristal? Son circuitos osciladores de retroalimentación en los que se sustituye el circuito tanque LC con un cristal. Es el lazo B como componente para determinar la frecuencia, teniendo varias ventajas inherentes con respecto al tanque LC. O sea, una de ellas es la gran estabilidad de frecuencia. Entonces, acá tenemos un cristal que se usa habitualmente en un oscilador a cristal, donde tenemos las placas metálicas y el material antivibratorio y el cristal, que está todo hecho un sanguchito, y el cristal en el medio, en donde de ambas caras se toman los 2 electrodos de contacto del cristal. Esto, en realidad, yo como lo simbolizo en un circuito electrónico cuando voy a hacer un ensayo, como si tuviese un circuito equivalente, porque aquí adentro tiene varias cosas. Todo esto exhibe una inductancia, que es L1, una resistencia propia de contactos, que es R1, una capacidad propia del cristal, que es CS. Está de más decir que L1 y CS son los elementos que prevén la frecuencia de oscilación si lo meten dentro de la fórmula de Thomson, y CP es la capacidad adicional que se genera por las placas metálicas que sostienen al sustrato del cristal. Entonces todo esto interviene como circuito equivalente en el momento de determinar la frecuencia, pérdidas y demás asociadas a un cristal en un circuito oscilador o de filtro inclusive. Hay distintas formas que tienen los cristales piezoeléctricos. Acá tenemos los más convencionales, los más comunes, y acá tenemos estos cuadraditos, que estos son osciladores integrados. Aquí adentro
adentro de este cuadradito tienen un cristal de cuarzo y un oscilador. Esto directamente se conecta a la tensión y ya tengo una oscilación directamente. En cambio a estos tengo que agregarles un transistor como mínimo para poder mantener las oscilaciones. Todo eso ya está incluido en estos cuadraditos que ya son osciladores per se. Acá tenemos otros formatos y encapsulados de cristales. Estos que vemos aquí se puede considerar como cristales piezoeléctricos, pero en realidad son cristales que funcionan bajo otro proceso, que son cristales mecánicos. Pero bueno, funcionan también por un efecto parecido. Hay muchos circuitos de aplicación, como por ejemplo darle el clock o reloj o frecuencia reloj para los ciclos de trabajo de un PIC, ¿sí? A través de un cristal que se asocia al PIC, donde C1 y C2 son generalmente capacitores que están sugeridos por el fabricante del PIC. Si ustedes agarran la hoja de datos de un PIC, les va a decir, bueno, que los capacitores son de 22 picofaradios, por ejemplo, para el cristal de 4 MHz. Entonces esto está justamente en las hojas de datos, o sea, eso se utiliza como base de tiempo. ¿Por qué necesito una base de tiempo? Porque yo necesito un reloj que todo el tiempo me esté dando la sincronía de forma tal de poder realizar todos los procesos que después dependen del programa cargado dentro del PIC. También se puede utilizar como oscilador paralelo tipo Miller. Este es el caso de un oscilador construido con un transistor efecto de campo y un oscilador a cristal que trabaja en paralelo con la entrada del amplificador que está constituido por este FET y sintonizado a la salida por este circuito LC. También se puede hacer un oscilador Pierce, que es un oscilador parecido al oscilador Miller, pero que en este caso trabaja en modo serie, ¿sí? En este caso con un transistor bipolar convencional. Pierce, Miller, hay después variaciones de Colpitts generados en base al mismo concepto de utilizar de lazo beta un cristal de piezoeléctrico. Espero que les haya gustado esta presentación. La idea es que juntamente con esta presentación, de la cual tomen nota como la clase, luego tengan en cuenta la guía respectiva de trabajo para ir desarrollando este trabajo sobre osciladores de cristal aplicados a los sistemas en principios de comunicaciones. Muchas gracias.